Profe, buenas tardes. Voy primerita en la lección, Profe, buenas. antes que diga voluntarios. Buenas, ¿cómo están? Buenas tardes. Eh, Mejía, Muñoz levantaron la mano, Valdivieso, Yo dije primero. la mano, Ya, ya, tercera. cuarta. Ay, qué manera. Buenas noches, ¿puedo iniciar? Bien, Mejía, sí, iniciemos. Por favor, en orden cronológico, a fin de que sea didáctico, incluso como un repaso, ¿ya? Iniciamos, Mejía. Ya, muy buenas noches con todos. El tema tratado fue los tipos de responsables en materia tributaria y sustitutos del contribuyente. Nosotros habíamos retomado en consideración los tipos de responsables que existían. Hablábamos de responsables como adquirientes en este caso, también responsables como sucesores. Teníamos los responsables por representación e incluso nosotros nos guiamos del artículo 29, que era la figura de otros responsables, entre los que encontrábamos los agentes de retención y los agentes de percepción. Más allá de esto, también recapitulábamos lo que es el numeral 3 del artículo 29. Ahí nosotros encontrábamos a otros responsables, como son los sustitutos del contribuyente. Entonces, para entender mejor, tendríamos que mencionar quiénes son los sustitutos encontrados en el artículo 29, numeral 3 del Código Tributario. Yo lo revisé en casa el artículo y llegué a la conclusión lo siguiente. El artículo está diciendo que hay personas que no son el contribuyente original, o sea, quiere decir, no son quienes, por ejemplo, generan el hecho imponible como ganar, como ganar dinero o vender algo. Pero por mandato de ley tributaria, estas personas deben cumplir lo que son las obligaciones tributarias en su lugar. Y también estas personas asumen tanto las obligaciones materiales, por ejemplo, como pagar el impuesto, o como las formales, que es como declarar o llevar en este caso contabilidad. Pero hicimos una gran interrogante en clases. ¿Quiénes son los sustitutos? Por lo que recuerdo, usted nos mencionaba que o decía que la figura de los responsables generalmente en algunos casos tenían una razón de ser. Aquí viene un tema que llamó mucha atención y menciona quiénes son los sustitutos, como dice la interrogante. Ellos son por adquirir bienes que tenían tributos pendientes por el tema de ser sucesores a título singular o a manera de adherencias y por ser donatarios, y también podía darse el caso por agentes de retención ya mencionados o agentes de percepción. Ya despejada esta interrogante anterior, es importante llegar a destacar qué pasa con estos sustitutos. Ellos no tienen una razón de ser específica, sino más bien son casos previstos en la ley y son casos que efectivamente no son relacionados. Más sin embargo, es importante destacar que el legislador prevé textualmente, en este caso va a ser un sustituto. Entonces, no se puede sobreentender la figura de sustituto. Tiene que estar explícitamente establecida la palabra sustituto para considerarlo así. O sea, empezamos por ahí. Debe estar explícitamente escrito en la ley la palabra sustituto. Asimismo, dentro de la clase vimos lo que es el primer y segundo caso de los sustitutos. Entonces decíamos que el primer caso estaba específicamente establecido en el artículo 35.4 de la Ley de Régimen Tributario Interno. Y esta básicamente hablaba o establecía que los ámbitos subjetivos se sujetan a este impuesto en calidad de contribuyente, es algo destacable. Y las personas naturales, y en este caso sociedades operadoras, de pronósticos deportivos. O sea, este impuesto, perdón, será administrado por el Servicio de Rentas Internas o conocido normalmente por sus siglas SRI. Pero aquí también sería una pregunta. ¿A qué se refiere con la última partecita que dije? O sea, ¿qué será administrado por el SRI para estas dos personas? La explicación es la siguiente. El tema del SRI, al momento, por llamarlo así, de ser administrado, se refiere a la administración tributaria central. O sea, quiere decir quién cobrará, en este caso, este impuesto es el SRI.
Esto especifica que en este caso la administración tributaria será realizada por el mismo. También vimos un ejemplo de sustituto. Hablábamos del artículo 35.4 mismo, estamos hablando de un impuesto a la renta que afecta a operadores de pronósticos deportivos. O sea, si estos operadores están fuera del país, decíamos, ¿a quién se debe cobrar el tributo? La respuesta es que el impuesto se cobra al usuario de la plataforma extranjera. O sea, ¿quién es el sustituto del operador extranjero de pronósticos deportivos? ¿Sigo o hasta Ok, ahí? bien. Ahora, para retroalimentar, hacíamos alusión nosotros, en primer lugar, cuando acabamos el primer parcial, que la relación jurídica no era tan simple como decir es el sujeto activo y únicamente el contribuyente, porque podía darse el caso, muchas veces el contribuyente no podía pagar y requeríamos de un tercero que lo haga a su nombre, obviamente a fin de agilitar la labor que tiene el Estado. Entonces, nosotros criticábamos esta figura del Estado y el contribuyente, tomando en consideración que puede ser el Estado y un sujeto pasivo, que puede ser el contribuyente, puede ser otros responsables, pueden ser responsables por representación, pueden ser responsables como adquirentes, pueden ser responsables como sucesores, que lo vemos todos los días el tema de los responsables como sucesores, ¿verdad? Cuando hablamos de herencias y cuando hablamos de infantes, por ejemplo, que son herederos de las herencias, ya sea por sucesión intestada o sucesión testamentaria. Es algo que vemos normalmente. Otros responsables, agentes de retención, agentes de percepción. ¿Por qué son responsables los agentes de percepción o los agentes de retención? Porque finalmente a ellos les va a cobrar el tributo, ¿verdad? A la agente de retención le cobran, sí. ¿Quién le cobra? El Estado. Por eso es otro responsable, porque el contribuyente soy yo, sí, pero al final de cuentas ellos intervienen como terceros y el Estado les cobra a ellos, ¿sí? Lo que debieron recaudarme a mí o lo que debieron retenerme a mí. Por eso estamos hablando de que ellos son considerados como otros responsables, acorde al Código Tributario. Igual los agentes de percepción. Ellos finalmente tienen un contacto directo con la administración tributaria y les cobran a ellos. Por eso son responsables, ¿verdad? Igual el tema de los sustitutos. Decíamos sustitutos porque no tenían una razón de ser, simplemente la legislación ecuatoriana en el ámbito tributario los nombra así, ¿verdad? Eh, en un contexto o en un supuesto específico, ¿verdad? No es que tiene una razón de ser, como lo decíamos anteriormente, el responsable por representación, por representar, o el responsable como sucesor, porque eres sucesor y estás dentro de la ley como una calidad de sucesor. Acá en sustitutos no podemos encuadrarlos en estas figuras. Entonces son casos aislados, pero que el legislador les da ese nombre. Algo muy parecido a lo que se daba en la incapacidad especial, ¿se acuerdan? No tiene razón de ser, pero finalmente la norma lo impone, ¿verdad? Y si la norma lo impone, lo cumplo. Algo parecido acá con los sustitutos. Veamos el primer ejemplo que me comentaba la señorita Mejía acerca de los pronósticos deportivos. Bueno, el Estado tiene la facultad de hacerlo, lo decíamos. Tiene la facultad. No es que eh, lo hará inexorablemente. Es muy probable que lo haga, es muy probable que simplemente no se percate de aquello, es muy probable que en su momento no se dé cuenta, ¿sí? Porque es un valor ínfimo, pero si quiere hacerlo, podrá hacerlo, ¿verdad? Realizan un intercambio de información, recordemos. Entonces va a haber un intercambio de información respecto de cómo ha invertido esa persona su dinero, cómo ha decrecido su patrimonio, o en su defecto, eh, ha recibido un patrimonio proveniente de estos pronósticos deportivos, ¿en base a qué? ¿Verdad? Y en base a eso que ha recibido se calcularía el tributo, ¿verdad? Ahí vamos a calcular el tributo. Y les cobran el tributo por recibir ese valor y el tributo que le debería corresponder a la empresa de pronósticos deportivos extranjera. Esa es la forma de hacerlo. Ahora, ¿qué pasa si yo pierdo todo? Resulta es que no he ganado nada respecto a estos pronósticos deportivos. Es muy difícil que me cobren porque no he tenido una ganancia. Y al no tener una ganancia no tengo una base imponible para que puedan hacerlo.
Entonces, dependerá del caso en concreto como tal, para que me puedan cobrar o no ese tributo a manera de sustituto. ¿Sí? Mejía, el primer ejemplo de sustituto, ¿me repite cuál era, por favor? Primer ejemplo que vimos. El primer caso, en este caso, ¿verdad? El primer caso de sustitutos estaba específicamente en el artículo 35.4 de la Ley de Régimen Tributario Interno y ahí establecía, por ejemplo, que los ámbitos subjetivos se sujetan a este impuesto y ahí era el tema de los pronósticos deportivos, que decíamos a quién se le debe cobrar este tributo. Y básicamente la respuesta era que el impuesto se cobra al usuario de la plataforma extranjera, quien es el sustituto del operador extranjero, valga la redundancia, de estos pronósticos deportivos. Muy bien, listo. Ahora, Isamar, prepárese con los otros dos ejemplos de sustitutos que también revisamos. Eh, entonces, es importante justamente cómo se da todo esto. Gracias, estimada Fernanda. Gracias. Bien, muy bien. Ahora, antes de continuar, les hago la pregunta que me parece que les hice hace unas 3 semanas. ¿Les parece si cortamos el receso para poder dar la clase de largo? Me comentan. Sí, doctor, yo estoy de acuerdo. También estoy de Yo acuerdo. también, doctor. Sí, Ya, doctor. muy bien. Muy bien, correcto. Dicho esto, entonces, seguimos con Isamar. Ejemplos de sustitutos que vimos en clase. Doctor, más o menos yo entiendo, por ejemplo, le pongo un ejemplo así. Pedro es un trabajador que gana un sueldo mensual a una empresa llamada X, pongámosle, ¿no? Pedro es quien genera el ingreso, ¿no? Pero por lo tanto es el que es contribuyente del impuesto a la renta sobre su salario. Ya, y, ¿Ya? por ejemplo, ahí, ¿quién paga la empresa? Es que, o sea, su empleador actúa como sustituto. No, su empleador sería más bien un agente de retención, podríamos llamarlo Ay, así. ya, E ya. incluso cualquier empresa que contrate mis servicios con un carácter más que todo civil, con un carácter, valga la redundancia, contractual, pero no bajo relación de dependencia, un contrato de prestación de servicios como tal, pero no afiliado a esa empresa. Ahí También, también doctor, sería un agente de el otro retención. ejemplo que usted creo que fue que nos dijo en la clase fue sobre una persona que vive en Ecuador. Le da un bien inmueble a Pepito, ¿no? Está bien, sí. Que Continúe. vive en Estados Unidos. Se le cobra a Pepito estando en el extranjero. El Estado le cobra a Pepito, que es el dueño, o a la persona que le dona el bien inmueble. El Estado busca la información al Estados Unidos para dar con el contribuyente y gasta tiempo en dinero. Así que el Estado, o sea, el Estado se asegura a quien donó el bien inmueble. Por eso viene el impuesto a la renta a la persona que donó, como le explico, el bien inmueble, doctor. Ya, bien. Entonces, resulta que, a ver, pongamos este caso hipotético. Resulta que yo vivo en Ecuador, mientras que Morocho vive en Estados Unidos, por ejemplo. Bien, en este sentido, en este sentido, yo le digo a Morocho, yo quiero donarle una casa. ¿Ok? Recordando que esto es un contrato de donación, por lo cual tenemos que firmar los dos. Muy a pesar de que sea un contrato unilateral y me genere únicamente prestaciones a mí. Eso es otra cosa. Pero ambos firmamos el contrato, ¿verdad? Una parte como donante y otra parte como donatario. Y entonces Morocho le dice a Celi, por medio de una procuración especial, le da el derecho para poder firmar a su nombre. Celi vive en Ecuador, entonces viene y firma el contrato conmigo. ¿Sí? Se da el contrato de donación. ¿Qué pasa después? Eh, el Estado tiene que verificar quién ha tenido ese incremento patrimonial. ¿Quién ha tenido el incremento patrimonial? Que en este caso es Morocho. Más sin embargo, bien lo que dice Muñoz, el Estado va a gastar mucho más cobrándole a Morocho y eso va en contra del principio de eficiencia que en su momento nosotros vimos, pues, ¿no? Gastar menos de lo que voy a recaudar. Eso va en contra del principio de eficiencia. Entonces, en virtud de esto, el legislador ha designado lo siguiente. Como no puedo cobrarle a Morocho, o como es muy complicado cobrarle a Morocho, y adicionalmente, para cobrarle a Morocho tendría que ver a quién le corresponde el cobro, ¿verdad? ¿A quién le corresponde el cobro?
¿A qué estado? Si a Estados Unidos o Ecuador, en virtud de los convenios de la OCDE, ¿verdad? Fiscalía Internacional, muy complicado. Entonces el legislador dice, bueno, le cobro al donante, que es injusto, sí, porque aparte de ser donante todavía tiene que pagar por ese incremento patrimonial. Sí, pero le vamos a cobrar el impuesto a la renta a ese donante porque no nos queda de otra como Estado. O para nosotros es más fácil como administración tributaria hacerlo de esa manera. ¿Por qué? Porque Juan Torres es residente fiscal, mientras que Morocho no es residente fiscal en Ecuador. Tan simple como eso. Ahí viene la figura del sustituto. ¿Tiene una razón de ser? No, no vamos a poner una razón de ser por donar o un grupo de donadores, no. Estamos diciendo que es un caso específico, un caso palpable, y lo establecemos como sustituto. Otro ejemplo que también vimos, Isamar. ¿Cuál fue el último ejemplo de sustitutos que revisamos? Doctor, si no estoy mal, creo que fue el que usted nos dijo, si una persona o compañía en Ecuador y Sí, un está bien. accionante, no, Está bien, sí, ya. adelante. Usted ya me acuerda que decía, por ejemplo, si una persona o una compañía en Ecuador y un accionante no está domiciliado en Ecuador, le vende sus acciones a otra persona adquiriente que no está domiciliada en Ecuador. El Estado podrá cobrarle, el Estado no podrá cobrarle ni al vendedor ni al comprador, ya que está en el extranjero. Entonces la compañía como tal es considerada como sustituto, que es la empresa y se debería cobrarle al representante legal, doctor. Ya, bien. En este sentido, repetimos lo mismo, ¿no? Repetimos el tema de que si yo fuera el donante, o si yo le vendiera por algún motivo esas acciones, lo más probable es que si yo vivo en Ecuador, yo voy a fungir como sustituto, ¿no? Y esa persona vive en el extranjero, no va a tener que pagar. Pero ahora, ¿qué pasaría si los dos viven en el extranjero? Tanto la persona que vende las acciones como la persona que compra las acciones, ¿verdad? Entonces, ahí viene el problema. ¿A quién le cobramos? El sustituto de la empresa o sociedad, por medio de su representante legal. Y si cambia de representante legal, respecto del nuevo representante legal, porque es una responsabilidad solidaria este tema, ¿no? El que esté como representante legal tendrá que velar por el cumplimiento de este pago de tributos, respecto, por ejemplo, del SRI. Entonces, ahí tenemos la figura del sustituto. Bien. Tercero responsable. Empezamos con los terceros responsables, Isamar. ¿Qué significaba esta institución jurídica? Ya, doctor, en la norma existen personas que son responsables, pero no. Pero, como le explico, pero tienen la palabra sustituto o agente de recepción o de percepción, que se hace en estos casos dispersos en la normativa ecuatoriana. Se los denomina como terceros responsables. Surge a partir de una desobediencia por parte de la administradora hacia el Estado en ciertos casos previstos en la ley. Por ejemplo, ahí usted más o menos nos dijo un ejemplo que dice sujeto A le debe al Estado, a SRI, a gas, como usted dice, etcétera. Existe un tercero que no le debe al Estado, pero le debe a la persona que le debe al Estado. Por ejemplo, usted en la clase nos puso como Macas le debía al municipio, algo así fue, ¿no? Pero Ajá. pongámosle que Steven le debe a Macas, pero a Macas le debe al municipio, algo así creo que usted, y Macas creo que Steven desobedece, algo así era el ejemplo, doctor, no me acuerdo. Sí, está bien, pero Steven, ¿quién era en el ejemplo? El Steven es el desobediente porque le mandan una notificación que tiene 3 días para contestarla y ahí poner sus argumentos y decir que porque no pago, porque esto y el otro. Pero si él en los 3 días de la notificación que le manda al municipio le paga igual a Emerson y no le paga al municipio, entonces el municipio se agarra con Steven ya no tiene nada que ver con Emerson. O sea, Macas era coactivado, ¿no es cierto? Sí, exacto. Y Steven era deudor del coactivado, ¿no es cierto? Así es. Algo así, sí, doctora, sí. Deudor del coactivado por una deuda ajena Por ejemplo, al usted tema, puso al así más tema o menos, tributario. claro. O sea, fue así, que dijo el señor Maca le debe 3 años de impuestos, algo así, al municipio, $5,000. Y al mismo tiempo le debe al señor Steven 3,000. Y Maca por una letra de cambio, No, ya, Steven le debe a él. claro, Steven le debe a él. Pero Ya. el municipio se encarga de notificar a Steven
que debe pagarle la deuda a él, perdón, al municipio. Pero Al Steven municipio. hace caso omiso de la notificación y le paga igual a Macas. Correcto, ahí está la desobediencia. Ujú. Entonces, en este sentido, cumple con el rol de tercero responsable, Steven, más allá de que no tiene nada que ver con la relación jurídico-tributaria, ¿no? Para que una persona sea tercero responsable, tiene que decir textualmente en la ley, ¿va a ser tercero responsable o se sobreentiende aquello? No, no, se sobreentiende, doctor, ya por la notificación. Ya, ok. Se sobreentiende y no encontramos la figura de institución jurídica o institución jurídica de tercero responsable escrita como tal. Como si pasaba, por ejemplo, en sustituto, como si pasaba en los responsables, ¿verdad? Como si pasaba en agente de retención, agente de percepción, acá no lo encontramos. Entonces, en estos casos que se encuentran aislados en la ley, porque hay casos aislados en la ley, tenemos que llamarlos como terceros responsables porque no nos queda de otra. Incluso la doctrina hace alusión como terceros responsables, ¿verdad? La doctrina es que crea esta institución jurídica, si queremos llamarlo así. Bien, listo, Isamar, muy amable. Ya, doctor, gracias. Muy bien, entonces vimos el primer ejemplo de los terceros responsables. Vamos al segundo ejemplo, por favor, Andrea. Ya, doctor, otro ejemplo de los responsables, usted nos hablaba del artículo 537 del COTAD, donde nos hablaba, en este caso, nos daba un claro ejemplo de los notarios y del registrador de la propiedad. Recuerdo que usted nos dio este caso de los notarios y registradores de la propiedad que tienen una obligación que en este caso sería precautelar el pago de las alcabalas, ¿verdad? Nos ponía un claro ejemplo que, supongamos yo, voy a vender mi casa, ¿verdad? Y al momento de que se registre y antes de venderla, estos pagos de las alcabalas ya tienen que haber estado totalmente cancelados. En este caso, doctor, lo de las alcabalas también nos decía que en este caso el notario no debería permitir que se dé la escritura pública sin que antes pueda cerciorarse el pago de esta alcabala, que era lo que al inicio decía. También, doctor, nos hablaba que en este caso, más allá de que habían terceros responsables, en el artículo 37 nos decía claramente que les impone más allá de esa multa, deberían también ser considerados terceros responsables con respecto a ese pago de las alcabalas. En este contexto, doctor, la administración tributaria, como nos explicaba en la clase, tendría 4 personas a quien se le reclamaría esto, que serían las 4 personas que nos nombró, sería en este caso el notario, perdón, al contribuyente, doctor, que sería en este caso el responsable como adquiriente, al notario como sustituto y en el caso de desobediencia sería al registrador de la propiedad, como sustituto en caso de desobediencia, que eso era lo que usted nos hablaba claramente en el ejemplo. Todo bien, excepto la palabra sustituto. Los dos, notario y registrador de la propiedad, serían terceros responsables, porque los sustitutos no se pueden sobreentender. Acuérdense que tiene que estar previsto en la ley como tal. Todo lo demás Cierto, bien. Contribuyente vendría a ser el anterior dueño, responsable cierto. como adquirente el posterior dueño, y los dos terceros responsables en el caso hipotético de que pasemos el tema notarial y que pasemos el tema del registro. Así es, ¿Verdad? sí. Ahí tenemos 4 a quien cobrarle. Bien, después de eso, obviamente ahí está la desobediencia clarita, ¿no? Por parte de, el notario y el registrador. Ahora, nosotros adicionalmente hablábamos de que existía supuestamente el sujeto activo y el sujeto pasivo. Claro, sujeto pasivo ya vimos que no era solamente el contribuyente, sino que tenemos varios. Ah, ¿Sí? Lo acabamos de ver, responsables, los diferentes tipos de responsables, otros responsables, sustitutos, terceros responsables. Hay varios. Y así como hay varios en el sujeto pasivo, también hay varios en el sujeto activo. sí. ¿Cómo se distribuye el sujeto activo? ¿Cuántos tipos de administración
tributarias existen en el Ecuador, Andrea? Ya, en la clase anterior, doctor, usted nos hablaba que en la administración tributaria del Ecuador existen 3 clases, ¿verdad? La primera que usted nos hablaba era de esta, la central, la segunda, la seccional, y la tercera, la de excepción o especial, que nos estaba hablando. Hablemos de cada una, Andrea. Ya, nos hablaba de quiénes se encuentran, en este caso, quiénes se encuentran conformando la Administración Tributaria Central. Esa, usted nos decía claramente que aquí se encuentra el presidente, por el SENAE y por el... Esa parte no me acuerdo bien. Por el presidente del SENAE y por el CES, me parece que es. No, el CES de educación. ¿Quién No. cobra el impuesto a la renta en el Ecuador? El SRI, perdón, doctor, perdón, el SRI. SRI. Claro, y también, SRI. doctor, nos estaba hablando en el artículo 64 del Código Tributario, que ese artículo nosotros también lo vimos, y nos decía que la Administración Tributaria Central puede ser ejercida, claro, por el presidente, por el SRI y el Servicio Nacional de Aduanas, que nos decía que tienen que ver con los tributos del comercio exterior, este, o tributos a importaciones, y demás, que eso usted nos hablaba. Ya, bien. Acabamos con la administración tributaria seccional. Cuénteme sobre esta. Ya, cuando hablamos de la administración tributaria seccional, aquí claramente, se encuentra prevista en el artículo 65 del Código Tributario, que en este artículo hablábamos claramente que se encuentran previstas en el ámbito provincial o municipal. Nos hablaba. Y si hablamos del ámbito provincial, hablamos del prefecto. Y si hablamos del ámbito municipal, obviamente estamos hablando del alcalde. Le consulto, ¿existen los tributos regionales o parroquiales? Eh, Sí existen, doctor, pero usted nos hablaba que a estos no se le podrían cobrar tributos. Y en el caso de que en las parroquias se lleguen a cobrar, esto sería como un abuso. Usted nos hablaba sobre esto. O sea, no existen los tributos como tal. O sea, Parroquiales y regionales. usted los mencionó, pero nos dijo que no se cobraban los tributos ahí. Sí los mencionó en la clase. Ujú, bien. Entonces, el Ecuador, acorde al COTAT, como ya lo veíamos, está dividido en regiones, está dividido en provincias, está dividido en municipios, está dividido en parroquias, ¿sí? Pero de esas 4, únicamente existen tributos referentes a provincias y referentes a municipios, nada Exacto. más, ¿sí? Entonces, no es una contradicción entre el COTAT y entre el Código Tributario, sino que simplemente no se ha regulado. No se ha regulado el tema de las regiones, no se ha regulado el tema de las parroquias, ¿verdad? El legislador no lo ha regulado de esa manera. Bien, listo, Olivieso, gracias. Vamos con Montaño, hablemos de la administración tributaria de excepción, después de las facultades y después de la facultad reglamentaria. Hola, doctor, buenas tardes. Bueno, Buenas tardes. hablábamos de esto en mención en el artículo 66 del Código Tributario sobre las atribuciones y deberes. ¿Sí? La administración tributaria de excepción, vamos primero. 66. 66. Sí, continuamos. Manifestaba, doctor, usted sobre en el artículo 66 sobre la administración tributaria de sección, que se refiere obviamente a entidades que bajo ciertas condiciones tienen la facultad de recaudar tributos por cuenta propia para que se considere como tal. Entre ellos, debe ser cobrada por la misma institución y servir a sus propias actividades, justificando ellos mismos, obviamente, sus ingresos, por decirle así. Un ejemplo de esto puede ser cuando incluyen la Dirección General de Aviación Civil y la Superintendencia de Compañías.
Usted en los ejemplos que nos manifestaba, obviamente decía que ellos claramente se cobran por decir así, una tasa en cada venta de cada tiquete de avión que realizan, ¿no? Otra de los ejemplos era cuando, esta es la atribución, sí, cuando existen, usted nos dijo que existe, por ejemplo, una de estas puede ser también doctor Solca, ¿ya? Pero esta no cuenta con una propia, cómo cobrar ellos mismos sus propios tributos. Abre, mija. Porque ellos no tienen abogados, obviamente, que pueda realizar esta gestión legal. Entonces, el que se encarga de cobrar los tributos a Solca viene a ser la super de bancos, así también como la de las cooperativas. Viene a crearse en esto una triangulación porque le cobra a Solca la super de compañías, luego pasa al SRI y el SRI ahí viene recién a darle a Solca, ¿no? Ya, también hablamos, no Otro sé. ejemplo de administración tributaria de excepción, ¿cuál era? ¿Me repite, por favor? Otro ejemplo en base a reforzando es cuando hablábamos de, por ejemplo, en el paso de la Universidad de Guayaquil, por ejemplo, actúa como una administración tributaria de sección, ¿no? Para la construcción y mantenimiento del hospital universitario. Y en su momento la Junta Parroquial Rural también tiene esa función de acuerdo con la ley. En resumidas cuentas, la administración tributaria de sección viene a ser una figura prevista para administrar en algunos casos específicos, como por ejemplo este. Sí me dijo lo de la DAC, ¿no? La Dirección General de Aviación Civil. Sí, 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 Sí me porque ahí comentó. usted nos manifestaba que se cobran por medio de las tasas de los tickets de avión. Ya, Uh bien. -huh. Ahora, decíamos adicionalmente que aparte de este tipo de administraciones, tres tipos de administraciones: central, seccional y de excepción. Cada Ajá, una de estas tiene facultades. Entonces, cuidado, nos confundimos con esto. Cuidado, nos confundimos con los tipos de administración y las facultades que tiene cada una de estas administraciones. Y si digo cada una de las administraciones, me refiero a las subdivisiones también de estas, ¿no? Por ejemplo, la ajá, Administración Tributaria Central, o si digo Administración Tributaria Central, ustedes me van a entender que puede ser SENAE, puede ser el SRI o puede ser el presidente, ya. ¿verdad? Entonces, tendríamos que ver esto. Cada una tiene facultades específicas. Son 5. ¿Cuáles eran estas 5 facultades, Tania? Ya, estas 5 facultades eran, aquí las tengo, ya, reglamentaria, estoy un ratito en una lección, vaya para allá, reglamentaria, determinadora, recaudatoria y por aquí sancionadora, doctor, y resolutiva, ¿ya? Resolutiva. De Ajá, estas, de sí, estas continúa. 5 facultades que nos hablaba de la administración tributaria, solo 3, que son la determinadora, la recaudadora y la resolutoria, son las facultades que el Estado toma para gestionar y reclamar los tributos. Ya, perfecto. Está muy bien. Ahora, hablemos de la facultad reglamentaria, por favor. Ya, la reglamentaria. Esta facultad en sí se encarga de emitir reglamentos y normativas complementarias a la ley para regular y facilitar la gestión tributaria, doctor. Era lo que usted nos manifestaba, de que se tiene que dar por medio de la ley y es esta facultad la que lo permite. Ya, muy bien. ¿Facultad reglamentaria tiene el presidente Sí, o no? ¿Tiene el SRI? claro, porque el SRI, el presidente es la única persona, como usted ya nos ha dicho en clases anteriores, que tiene la potestad de generar, de aumentar los impuestos o bajarlos, todo esto. Entonces ahí está incluido el SRI. Aumentar los... Ahí no le entendí. Bueno, no aumentar, de que puede decretar que se dé, no sé La cómo sería la iniciativa. palabra. Ajá, ajá, La iniciativa sí. sí es la ¿Ya? iniciativa. Adicional, el presidente y solamente el presidente puede emitir reglamentos
respecto de la ley. Sí. Y un ejemplo es el reglamento de la ley de régimen tributario interno, donde solo el presidente lo hizo. ¿Verdad? El SRI me decía que sí tiene facultad reglamentaria, ¿no? El SENAE tiene facultad reglamentaria. No, porque el SENAE, como lo manifestaba la compañera, es el que se encarga de recaudar, por decir, los tributos de las exportaciones. Ya. Entonces no tiene facultad reglamentaria. No, Segurísima. segurísimo. Ok. Existen circulares, existen reglamentos internos, existen resoluciones. Entonces, si bien es cierto, el SRI y el SENAE no puede realizar reglamentos respecto de la ley, pero sí No. puede realizar circulares y reglamentos internos. El SRI puede hacerlo. Sí, Circulares, internos. reglamentos internos, donde cambie, por ejemplo, el formato para realizar una declaración. Que Entonces, en realidad es lo que hace diariamente, pues no, el SRI siempre está modificando. así es. Pero no modifica la ley si nos damos cuenta. Lo que hace Ajá, es si no los cambiar la reglamentos. forma en la cual se ejerce la ley. Ah, Entonces, por más de que no sea un reglamento de respecto de una ley, estamos hablando de que son formas de expresión de las administraciones tributarias que a su vez se encuentran dentro de la facultad reglamentaria. Entonces, exacto. la Incluso pregunta, creo que, dígame, SRI, SENAE, ¿tiene facultad reglamentaria? Sí tiene. sí, reglamentaria sí, pero de la ley no. De crear ley no. Así es, de crear ley no. Los que tienen facultad para poder crear impuestos, por ejemplo, o para poder solicitar la creación de impuestos, iniciativa nada más que se va a debatir en la Asamblea. Incluso, no sé si ustedes han visto las noticias en estos últimos días, ahí estaban eligiendo justamente a los vocales, estaban eligiendo a los miembros del CAL, que en su momento yo les comentaba. Ya. Entonces, para que se percaten cómo funciona. Entonces, el presidente puede crear supuestamente y cualquiera de los grupos previstos en el artículo 145 por ahí de la Constitución. Ahí están los grupos que pueden crear leyes. Adicional, existe el principio de reserva de ley, que era exclusivamente para los GATS, ¿no es cierto? Ajá, los GAN Principios de reserva municipales. de ley, ¿verdad? Porque ellos no se encuentran dentro de los grupos de la Constitución, pero la norma le concede el derecho de crear tasas y contribuciones, que son tributos, ¿verdad? Muy a pesar de que no sean uno de los grupos previstos en la ley, pero en virtud de la reserva de ley tienen esta potestad también. Ahora, ¿los GATS municipales tienen facultad reglamentaria o no, Tania? También, Un ejemplo de cuando un GAT municipal podría tener facultad reglamentaria, ¿cuál podría ser? ejemplo. Un ejemplo de la potestad puede ser, por ejemplo, lo que usted estaba diciendo, al crear circulares, los impuestos, por ejemplo, Ya, un, cuando dice que se pueden establecer, por ejemplo, algún requisito específico al momento de la declaración de impuestos predial, urbanos o rústicos. Un ya. ejemplo puede ser, por Por ahí ejemplo, vamos. Bien. ahorita el alumbrado, cobrar el alumbrado, no, el alcantarillado que cobran en las planillas de luz, ¿no? Ya, un ejemplo es. Ya, perfecto. Imaginémonos esto. Pongamos este caso. Existe el impuesto predial, Sí, ¿no? también. Esto se paga anualmente. Ujú. Ahora, si realizan una mejora por la calle, ¿verdad? Nos Ajá, va a cobrar una contribución. claro, Esto está vendría amparado en la ley de correcto, régimen claro. tributario interno. Perfecto. Pero ¿en cuántas cuotas se va a prorratear? Entonces, por más de que la contribución se encuentre prevista en el Código Tributario y en la Ley de Régimen Tributario Interno, ¿en cuántas cuotas se va a prorratear o dividir la deuda?
Eso surge en virtud de la facultad reglamentaria, pues. El GAT Lo que ellos municipal decían. puede manifestar en cuántas cuotas se va a prorratear. O el ejemplo que yo les daba en clase también del impuesto predial rústico y impuesto predial urbano. Ajá, eso le iba a decir, doctor. Por ejemplo, se cobra, por decir, la tasa, por decirlo así, puede incrementar y disminuir según en el sector que uno se encuentre, en el rural o en el urbano. Obviamente en el urbano puede costar más, cuesta más, incluso un ejemplo de eso podría poner porque te dicen, no, es que ese es de una alta tasa de plusvalía, entonces vale más, el impuesto viene a ser un poco más alto que en un sector rural. Así es. ¿Y quién define si es rural o si es urbano? El municipio, El municipio. por medio de su facultad Y lo mismo reglamentaria. pasa en el ejemplo que yo le ponía, por ejemplo, de la planilla de luz en el alcantarillado. Por ejemplo, en una zona donde para ellos es de alta plusvalía, suele incrementar más la tasa. Podría darse también ahí la facultad reglamentaria, dependiendo de qué zonas de más plusvalía que otras, y eso lo define efectivamente el municipio, porque ellos son los que tienen conocimiento de las zonas de Machala. Mal haría el legislador en decir, no, de aquí al centro paga más, aquí en las crucitas pagan menos, porque el legislador no sabe, pues. Claro, El legislador no sabe eso. Quien sabe eso es el que vive aquí en la ciudad de Machala, entonces el GAT como tal. el galón. Así es. Gracias, Tania. Listo. Muy bien, dicho esto, ya hemos revisado la primera facultad. Hemos revisado la primera facultad de la administración tributaria. Entonces, vamos a revisar ahora las demás facultades. Tenemos también a la facultad determinadora. ¿En qué consiste la llamada facultad determinadora? Tenemos que revisar en qué consiste la determinación primero. Para esto vamos a dar lectura al artículo 87, primer inciso del Código Tributario. Leamos el 87, por favor. Te ayudo con el código 87. Adelante, adelante, Bolivia. Por cierto, ya la lista, ya vi quién estaba. He incluido a todos excepto a Macas, que Sí, doctor, entró pasada la media hora. yo entré tarde tuve inconvenientes. Sí, listo, Macas. Doctor, Sí. capítulo 2 de la determinación. Artículo 87, concepto. La determinación es el acto o conjunto de actos provenientes de los sujetos pasivos o emanados de la administración tributaria, encaminados a declarar o establecer la existencia del hecho generador de la base imponible y la cuantía de un tributo. Cuando una determinación deba tener como base el valor de bienes inmuebles, se atenderá obligatoriamente al valor comercial con que figuren los bienes en los catastros oficiales a la fecha de producido el hecho generador. Caso contrario, se practicará pericialmente el avalúo de acuerdo a los elementos valorativos que rigieron a esa fecha. Muy bien. Entonces decíamos que la determinación es justamente aquella contabilización de la deuda que se basa en virtud de la presencia del hecho generador, en virtud de la base imponible, es decir, sobre qué cantidad va a recaer el tributo y la cuantía del tributo. Viendo todos estos factores, se puede realizar la determinación o la cuantificación de la deuda a pagar. ¿Se entiende lo que es la determinación, no? Ahora, ¿quién puede cuantificar a cuánto asciende la deuda tributaria? Vamos a responder esta pregunta hipotética, o esta pregunta retórica, en virtud del artículo 88 del Código Tributario. Por favor, demos lectura. Yo leo. Artículo Adelante, gracias. 88. Sistemas de determinación. La determinación de la obligación tributaria se efectuará
por cualquiera de los siguientes sistemas. Primero, por declaración del sujeto pasivo. Segundo, por actuación de la administración. O tercero, de modo mixto. Muy bien. ¿Quería decirme algo, Tania? ¿O le quedó la mano levantada? Ya, perfecto. Eh, Artículo 88 manda las tres formas en las cuales se puede realizar la determinación o quiénes pueden crear la determinación. En primer lugar, teníamos a la determinación por parte del sujeto pasivo, o sea, los contribuyentes, o sea, nosotros, ¿verdad? Determinación por parte del sujeto pasivo por medio de la declaración que realizamos, declaración de impuesto a la renta, declaración del IVA, etcétera. Ahí estamos cuantificando el valor que vamos a pagar, ¿verdad? Después tenemos la determinación por parte del sujeto activo y finalmente tenemos la determinación mixta, que incluye la intervención del sujeto activo y del sujeto pasivo simultáneamente. ¿Ya? Vamos a revisar acerca de la declaración del sujeto pasivo. Leamos el artículo 89 del Código Tributario, por favor. Celia, Yo le adelante. leo, doctor, ya. A valer Ya toda le la playa. ganó, ya le Sí, ganó la sí. compañera. Está bien, doctor, está bien. Muy bien. Determinación por sujeto pasivo. La determinación por el sujeto pasivo se efectuará mediante la correspondiente declaración que se presentará en el tiempo, en la forma y con los requisitos que la ley o los reglamentos exijan, una vez que se configure el hecho generador del tributo respectivo. La declaración así efectuada es definitiva y vinculante para el sujeto pasivo, pero se podrá rectificar los errores de hecho o de cálculo en que se hubiera incurrido dentro del año siguiente a la presentación de la declaración, siempre que con anterioridad no se hubiera establecido y notificado el error por la administración. Bien. Entonces, este artículo hace alusión a que la declaración por parte del sujeto pasivo generalmente tiende a ser definitiva y tiende a ser vinculante. Se reputa que el sujeto pasivo ha actuado en virtud de la verdad y asume la responsabilidad por esto, tanto el sujeto pasivo como los contadores de este sujeto pasivo, de este contribuyente, ¿no? Si hablamos de sociedades, obviamente el contador va a realizar esta declaración, ¿no? De impuesto a la renta. Ahora, puede darse el caso que existan errores, que existan incongruencias, que existan omisiones de valores dentro de esta declaración. ¿Qué va a pasar ahí? La norma hace alusión que el sujeto pasivo podrá rectificar dichos errores, dichas incongruencias. ¿Por medio de qué? Por medio de una sustitutiva, ¿no? De una declaración sustitutiva. Siempre y cuando, y lo especifica bien el Código Tributario, siempre y cuando la administración tributaria no se hubiera percatado de aquello. Siempre y cuando la administración tributaria no hubiera visto mi declaración y hubiera dicho, bueno, aquí hay un delito de defraudación tributaria. Porque si es el caso, ya no hay vuelta atrás. ¿Me explico hasta aquí? Entonces, es un ilógico pensar que la administración tributaria me dice, no, pues aquí has cometido el delito de defraudación tributaria. No, no, sabes que estamos dentro del año, ya te mando la sustitutiva. O sea, es una burla, ¿no? Otra cosa es que la administración tributaria no lo hubiera visto. No me hubiera aplicado una multa, no hubiera ido por el lado penal, no me hubiera mandado a corregir. Eso es otra cosa. Ahí yo como contribuyente, como persona que efectivamente realicé mi declaración, puedo corregir la misma por medio de una sustitutiva en el lapso de un año. En el lapso de un año. Ahora, si yo me paso del año, prácticamente estoy perdiendo mi derecho o perdiendo mi facultad determinadora como sujeto pasivo. O sea, puede que tenga razón, que es lo peor. Puede que me haya equivocado. A ver, supongamos esto. En mi declaración de impuesto a la renta,
Puse valores que no eran. Puse valores mucho más altos de lo que tenía que pagar en realidad. Y resulta que mi declaración de impuesto a la renta sale a $1.500. ¿Verdad? Cuando en realidad, y después de revisar, me he dado cuenta que no son $1.500, sino que tenía que pagar únicamente 800. Si yo me paso el año, por más de que tenga razón, la administración tributaria me va a decir no, precluyó tu derecho para poder efectivamente tener esta facultad determinadora. ¿Sí? Por más de que tenga razón. Otra cuestión, quien determina si da paso o no a esta sustitutiva, ¿quién es? Por ejemplo, el SRI. ¿Ya? Entonces, si me paso el tiempo, obviamente me va a decir que no. Pero ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría si yo en primera instancia digo, a ver, presento mi declaración y tengo que pagar 500? Y resulta que después revisando, después de un año y medio, reviso la declaración y digo, no, pues aquí me equivocaba. No es 500, es 1.500. Entonces, presento la sustitutiva por los 1.500. ¿Creen ustedes que la administración tributaria me va a decir algo por pagar más? Cuando ellos toman la decisión de aceptar o no. Ellos van a decir, bueno, pasa la declaración sustitutiva, está bien. Porque depende de ellos la aplicación de este plazo. Depende de ellos si se acepta o no este plazo. ¿Ya? Entonces, si se acepta el plazo, si se acepta la declaración sustitutiva después de un año, no estamos cometiendo una infracción acá. No es que la administración tributaria comete una infracción, porque es potestad de ellos aceptar o no dicha declaración. ¿Sí? Preguntas. Hasta aquí, preguntas. Bueno, entonces allí tenemos la declaración por parte del sujeto pasivo que equivale al ejercicio de la facultad determinadora por parte del contribuyente, ¿no? Como ya lo veíamos, tiene facultad determinadora el contribuyente o sujeto pasivo ¿cuándo? Cuando la norma lo dispone o cuando se cumplen con los plazos previstos en la ley. Ejemplo, me están diciendo que yo tengo que presentar el impuesto a la renta en abril, la declaración de impuesto a la renta en abril. Ok, entonces en abril tengo que presentar mi declaración y estoy en ejercicio de mi facultad determinadora. Y la misma se mantiene, esta facultad determinadora se mantiene hasta un año después. Porque la facultad determinadora no es simplemente emitir una declaración, sino también tener la facultad para poder corregirla después. ¿Sí? Entonces, yo pierdo mi facultad determinadora después de un año. ¿Me explico? Ahí recién pierdo mi facultad determinadora. ¿Se comprendió esto último que dijo? Lo repito. Repítalo, doctor, porfa. Ya, bien. La facultad determinadora no implica únicamente presentar la declaración como tal. La facultad determinadora implica cuantificar el tributo. Este es el concepto general de la determinación, ¿no? Entonces, yo puedo presentar hoy mi declaración con un valor, pero yo pierdo recién mi facultad determinadora, es decir, mi facultad para poder corregir esa determinación, recién la pierdo un año después. Entonces, yo como sujeto pasivo mantengo mi facultad determinadora desde que presento la declaración hasta un año después. ¿Sí? Preguntas. Ahí estamos claros, ¿no? Sí, doctor. Muy bien, entonces ahí va a caducar mi facultad determinadora un año después de haber presentado mi declaración. Bien, ahora hablemos de cuándo la facultad determinadora es ejercida por la administración tributaria. La administración tributaria puede ejercer la facultad determinadora de forma directa, de forma presuntiva y de oficina, de las tres formas: directa, presuntiva y de oficina.
Bien. ¿En qué consiste la llamada determinación directa? Vamos a dar lectura, por favor, al artículo 91 del Código Tributario. Isamar, por favor, me ayuda. Los próximos leen Jara y Morocho que estaban levantando la mano. Bien. Vamos con Isamar, por favor. El audio, el audio. Ah, ya, doctor, disculpe. Determinación directa, artículo 91. Forma directa. La determinación directa se hará sobre la base de la declaración del propio sujeto pasivo, de su contabilidad o de registros y más documentos que posea, así como de la información y otros datos que posea la administración tributaria en sus bases de datos, a lo que arrojen sus sistemas informativos por efectos del cruce de información con los diferentes contribuyentes o responsables de tributo, con entidades del sector público u otras, así como de otros documentos que existan en poder de terceros que tengan relación con la actividad grabada o con el hecho generador. Muy bien, entonces, esta llamada determinación directa se va a aplicar cuando existe una declaración por parte del sujeto pasivo. Esto es claro, ¿no? La primera parte o el primer inciso del 91 manda eso. La determinación directa se hará sobre la declaración del sujeto pasivo. O sea, ¿qué sucede? La determinación directa implica la revisión de la declaración y, si fuera el caso, la corrección de dicha declaración del sujeto pasivo. ¿Verdad? El Estado corrige dicha declaración, obviamente en virtud de diligencias, obviamente eh, revisando el intercambio de información entre contribuyentes, solicitando bases de datos, solicitando libros contables, solicitando estados financieros, solicitando estados de pérdidas y ganancias, balances generales, etcétera. Entonces, todo eso hace la administración tributaria por medio de un trabajo de campo, ¿sí? Porque puede darse el caso siguiente. A ver, supongamos que eh, Montaño le vende a Macas, Montaño le vende a Macas determinada maquinaria. Y resulta que Montaño tiene en sus declaraciones de impuesto a la renta que a su empresa ha ingresado $20.000. Pero resulta que Macas, en sus declaraciones, en sus libros contables, no está que en su empresa han salido $20.000. ¿Sí? En sus libros contables no está que de su empresa salieron $20.000. Y en el libro de Montaño sí está que ingresaron $20.000. Entonces, bueno, la administración tributaria va a decir qué pasó aquí, pues, ¿no? ¿Qué pasó aquí? En el intercambio de información no coincide dicha información. Entonces uno de los dos está mintiendo. Bien, la administración tributaria, el SRI, notifica con órdenes de verificación. ¿Qué son órdenes de verificación? O sea, dos trabajadores del SRI van a ir a tu empresa y van a pedirte todos los documentos que necesiten, hasta verificar cuál de los dos está mal, si Montaño o Macas, porque uno de los dos está mintiendo. ¿Me explico hasta aquí? Y todo esto lo hacen en virtud de la declaración. Entonces, yo decía que la declaración venía por parte del sujeto pasivo y es una determinación por parte del sujeto pasivo. Bien, pero si queden firmes, pues. Si la administración tributaria me dice sí está bien tu declaración, la acepto. Pero ¿qué pasa si la administración tributaria revisa mi declaración y está mal? Y de los 500 que se lee que tengo que pagar, ahora la administración tributaria me dice, no, te corrijo, no vas a pagar 500, tienes que pagar 1.000. Hay quien está realizando la determinación, es la administración tributaria, ¿no? Entonces, por eso esta determinación directa proviene a partir de la administración tributaria.
sobre la corrección de una declaración por parte del sujeto pasivo. Preguntas. Hasta aquí, preguntas. Ya vamos a ver en la próxima clase cuáles son las reglas para que se dé esta orden de verificación, ¿ah? Y vamos a ver un ejemplo un ejemplo práctico en el cual surgió esta orden de verificación y cuáles son todos los documentos que se emiten a partir de este proceso de verificación, ¿verdad? Porque la orden de verificación es únicamente, a ver, te manda el correo el SRI, queremos ir a tu empresa, vamos a ir en tal día, tal día, tal día. Esa es la orden de verificación. Te notifican con la orden de verificación y empieza un proceso de verificación que puede durar meses, ¿sí? Puede durar meses, puede durar semanas, dependiendo de la complejidad del asunto. Bien, esa es la determinación directa entonces. Vamos a dar lectura también a lo que es, sí, morocho. Quería leer, No, me parece, ¿no? sí, es. Ya, morocho. Determinación presuntiva, por favor. Artículo 92. Listo, doctora. Este, artículo 92. Forma presuntiva me sale. Sí, está bien. Forma presuntiva. Tendrá lugar a la determinación presuntiva cuando no sea posible la determinación directa, ya por falta de declaración del sujeto pasivo, pese a la notificación particular que para el efecto hubiese hecho el sujeto activo, ya porque los documentos que respalden su declaración no sea aceptable por una razón fundamental o no presten mérito suficiente para acreditarla. En tales casos, la determinación se fundará en los hechos, indicios, circunstancias y demás elementos ciertos que permitan establecer la configuración del hecho generador y la cuantía del tributo causado o mediante la aplicación de un coeficiente que determine la ley respectiva. Las normas de la determinación presuntiva podrán ser aplicables en la emisión de liquidaciones de pago por diferencias en la que la declaración o resolución de aplicación de diferencias por parte de la administración tributaria exclusivamente en los casos en los que esta forma de determinación procederá de conformidad con el artículo 24 y 25 de la Ley de Régimen Tributario Interno y de forma motivada por la administración tributaria, precautelando la capacidad contributiva de los sujetos pasivos y de su realidad económica. En el desarrollo del procedimiento administrativo se deberá garantizar el derecho al debido proceso y el derecho a la defensa de los contribuyentes constitucionalmente establecidos. Muy bien. Entonces, artículo 92 del Código Tributario. Puede darse el caso, y eso está en las primeras líneas del artículo 92, tendrá lugar la determinación presuntiva cuando no sea posible la determinación directa. ¿Y por qué no es posible la determinación directa? Ya por falta de declaración del sujeto pasivo. O sea, la administración tributaria quiere calcular el tributo, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay una declaración y no hay nada que corregir, porque no fue presentada la declaración. Más allá de las multas que surgen a partir de esta contravención en el ámbito tributario, más allá de las multas, que esto es claro, el Estado tiene que calcular, pues la administración tributaria tiene que calcular a cuánto asciende el tributo, más allá de las multas que pudieran aplicarse. ¿Sí? ¿Y cómo lo va a hacer? Por medio de la presunción. Entonces, ¿qué sucede? La administración tributaria, ¿qué realizará? Realizará en primer lugar una notificación de orden de verificación. Me disculpan, por favor, 5 minutos. 5 minutos me demoro, no más.
Bien, mil disculpas. A ver, les estaba conversando acerca de esta determinación presuntiva, ¿no? Entonces, no hay una declaración sobre qué corregir. Anteriormente en la determinación directa hablábamos de que se corregía la declaración y se investigaba a partir de esa declaración por valores supuestamente erróneos, ¿no? Acá no hay nada que corregir. Entonces, ¿qué va a hacer la administración tributaria? Primero, va a intentar realizar una orden de verificación. Y si no le contestan a esa orden de verificación, si no le abren la puerta a la empresa, o si no le abren la puerta de la oficina, ¿qué hace la administración tributaria? Le toca presumir, ¿verdad? Vamos a poner un ejemplo. Imaginémonos que en virtud del SENAE, el SENAE intercambia información con el SRI y el SENAE le dice al SRI, oye, verás que hay una persona que trajo 5 containers de PlayStations. Perfecto. ¿Y qué pasa con estos 5 containers? La administración tributaria, el SRI, al percatarse que no existe una declaración y al percatarse que no tiene conocimiento sobre qué pasó con estos containers, tiene dos ideas la administración tributaria. Puede pensar, primero, que los PlayStations están en la bodega de la empresa. Pueden pensar que los PlayStation están en un galpón y que están ahí todavía. O segundo, puede pensar que vendió los PlayStations y no tributó. Y eso es lo grave. Entonces, en virtud de eso, realiza una orden o notifica con una orden de verificación. Me siguen hasta aquí, ¿no? Como la empresa no responde a esta orden de verificación, la administración tributaria tiene que decir, bueno, me toca presumir cuánto más o menos es lo que debe pagar, ¿no es cierto? Y va a decir, bueno, cada PlayStation aproximadamente cuesta $800, acorde a los datos que me da el SENAE, dice el SRI. Y le pregunta al SENAE de igual manera cuántos trajo aproximadamente. Les va a decir 1000, supongamos. 1000 PlayStations. Entonces multiplicamos 800 por 1000, $80.000. Y de los $80.000 tenemos que sacar el IVA. Porque muy probablemente estos ya se vendieron. Estos PlayStations ya se vendieron. Entonces, de esos $80.000 sacamos el IVA. Y eso es lo que vamos a cobrar. Tenemos 80.000, el 15% de 80.000 equivale a 12.000. Vamos a cobrar $12.000 de IVA. ¿En virtud de qué? En virtud de la presunción. En virtud de la determinación presuntiva. Porque a mí como administración tributaria no me quedó de otra. ¿Me explico hasta aquí? Obviamente la administración tributaria tiene que hacer esta determinación presuntiva de última ratio. Tiene que demostrar que ha existido una notificación de orden de verificación, tiene que demostrar que no existe una declaración por parte del sujeto pasivo y de última ratio deberá hacer esta determinación presuntiva. Bien, obviamente queda el derecho del contribuyente que le están cobrando $12.000 a decir está mal, presente un reclamo por pago indebido o pago en exceso. Le queda este derecho efectivamente al contribuyente que pueda sentirse perjudicado. Y este reclamo lo vamos a ver cuando hablemos de la facultad resolutiva. ¿Cuál es el trámite y demás? ¿Sí? Hasta aquí preguntas. Hemos visto dos formas entonces de determinación por parte del sujeto activo. Vamos a ver la tercera forma, que es la llamada determinación de oficina. Leamos el artículo 68 del Código Tributario, por favor.
Lo puedo leer yo. 68. 68. Eh, Vamos a darle la el, oportunidad a Cueva. Vamos a darle la el oportunidad a Cueva artículo que después vamos tributario confirmando. dice facultad determinadora, me sale en el 68. Sí, vamos, 68. Ah, ya. Facultad determinadora dice la determinación de la obligación tributaria es el acto o conjunto de actos reglados realizados por administración activa, tendientes a establecer en cada caso particular a la existencia del hecho generador, el sujeto obligado, la base imponible y cuantía del tributo. El ejercicio de esta facultad comprende la verificación, complementación o enmienda de las declaraciones de los contribuyentes o responsables, la composición del tributo correspondiente cuando se advierte la existencia de hechos imponibles y adopción a las medidas legales que se estime convenientes para esa determinación. Ok, entonces, antes de ir a la determinación de oficina, este artículo es importante, el artículo 68. ¿Por qué? Porque hace alusión de que la administración activa puede verificar, complementar o enmendar las declaraciones de los contribuyentes. ¿De qué estamos hablando aquí? De la declaración directa. Continúa el artículo. O adoptar medidas legales, ojo con lo que dice al final, adoptar medidas legales que se estimen convenientes para esa determinación. ¿Cuáles son estas medidas legales? El tema de la determinación presuntiva. ¿Sí? Esas son las medidas legales a las cuales hace alusión este artículo 68, que a su vez es congruente con lo que vimos en la determinación directa y presuntiva. Ahora sí, determinación de oficina. ¿En qué consiste? En la determinación directa necesitábamos información por parte del contribuyente. En la determinación presuntiva necesitábamos información por parte del contribuyente, ¿no es cierto? ¿Qué pasa en la determinación de oficina? No necesitamos nada del contribuyente, porque la administración tributaria ya tiene toda la información que necesita. Ejemplo, para poder calcular el impuesto predial, ¿en virtud de qué se hace? En virtud del catastro municipal, que lo tiene a la mano el municipio, y en virtud del avalúo de la casa o del bien inmueble, que lo tiene a la mano el municipio. Entonces, no necesita nada. Determinación de oficina implica que tiene toda la información que necesita la administración tributaria y en virtud de eso cuantifica el tributo. Preguntas Es un poco parecido, doctor, al concepto que se le da a la palabra de oficio en otras materias. de oficio, correcto. Así es. Ya, vamos a decir, no necesitamos bajo ningún concepto información por parte del contribuyente, sino que ya tenemos la información respectiva, ¿verdad? Y vamos a enviar la determinación respecto de cuánto estás debiendo por impuesto predial, ¿verdad? Allí tenemos entonces las dos formas de determinación, una por parte del sujeto pasivo y otra por parte del sujeto activo, con estas tres subclasificaciones: determinación directa, presuntiva y de oficina. Ahora vamos a revisar la determinación mixta. ¿Qué pasa con la llamada determinación mixta? Ok. Leamos el artículo 93 del Código Tributario. Jara, por favor, ayúdeme con la lectura, que hace rato estaba levantando la mano. Mil disculpas. Listo, doctor. Artículo 93. Determinación mixta. Determinación mixta es la que efectúa la administración a base de los datos requeridos por ella a los contribuyentes o responsables, quienes quedan vinculados por tales datos para todos los efectos. Muy bien. Entonces, son aquellos casos en los cuales la administración tributaria necesita información por parte del sujeto pasivo. Y de igual manera, la determinación se va a realizar en conjunto, tanto por la información del sujeto pasivo como con la disposición de la determinación, como con la disposición del sujeto activo. Así es. Entonces, imaginémonos esto. Un contribuyente
está acogido dentro del régimen impositivo para microempresas y negocios populares, el RIMPE. Para estar acogido en el RIMPE, en primer lugar debe justificar cuál es su actividad. Tenemos, por ejemplo, que puede regirse a actividades relacionadas con contratos de construcción, puede regirse a actividades de urbanización, lotización, otras similares, actividades profesionales, mandatos, representaciones, actividades de transporte, actividades agropecuarias, entre otras. Entonces, si la norma le da el paso para estar dentro del RIMPE, bienvenido sea. De igual manera, este contribuyente deberá especificar si se encuentra dentro del RIMPE o si quiere formar parte del RIMPE de negocios populares, que es solamente para personas naturales que tengan ingresos brutos de hasta de $20.000 anuales, o RIMPE de emprendedores, que son personas naturales con ingresos brutos de $20.000 hasta $300.000 anuales, o sociedades con ingresos desde cero hasta $300.000 anuales. Entonces, ¿qué pasa? Cualquiera de los casos que les estoy comentando, ya sea persona natural o persona jurídica, dice quiero formar parte del RIMPE. No quiero formar parte del régimen general porque quiero tributar menos, ¿verdad? Entonces, cumple con los requisitos, brinda la información, la administración tributaria le concede el hecho de formar parte del RIMPE y en virtud de esta concesión por parte de la administración tributaria, resulta que la determinación va a ser de $60 anuales. Entonces, esta determinación se cuantificó de dos maneras. Primero, por la intervención del sujeto pasivo y segundo, por la aceptación por parte del sujeto activo. Y así se formó la llamada determinación. ¿Sí? Cada uno tiene su rol para llegar a esta determinación anual, a este valor a pagar anualmente. Hasta aquí, preguntas. Se comprende lo que es la determinación de oficio, perdón, la determinación mixta. Hasta aquí, preguntas. ¿Está todo claro? Doctor Majo, o sea, como usted explica, o sea, el RIMPE es para personas emprendedoras, o sea, dependiendo de lo que gana y hasta cuánto le ingresa el RIMPE. Ajá. Sí, sí. Si es el RIMPE, existen dos clases: negocios populares o el hecho de RIMPE de emprendedores. Se me estaba yendo la palabra. RIMPE de negocios populares de personas naturales desde 0 a $20.000 anuales. Y RIMPE de emprendedores desde $20.000 hasta $300.000 cuando hablamos de personas naturales. ¿Verdad? Y sociedades de 0 hasta $300.000 anuales de ganancia, ¿no? Ese es el RIMPE de emprendedores. Entonces, en estos casos vamos a decir que hay una intervención por parte del sujeto pasivo porque el sujeto pasivo solicita ingresar en este régimen especial, ¿verdad? Solicita ingresar ahí para pagar menos. Ahí está la intervención del sujeto pasivo. Y en virtud de esto, el sujeto activo le permite ingresar a este régimen especial o a este régimen impositivo especial y se calcula la determinación, una determinación estándar, ¿no? Entonces, así se forma la determinación mixta, si queremos llamarlo así, tanto por la intervención del sujeto pasivo como del sujeto activo. Celi. Doctor, tal vez se podría dar otro ejemplo sobre sobre el mixto. Bueno, la determinación mixta, ese es el que generalmente surge. En otros casos viene a darse los otros tipos de determinaciones. Así es. Bien. Consultas. Hasta aquí. Ok, entonces sigamos con el tema de la caducidad. Nosotros tendríamos que pensar que la caducidad es aquel plazo para poder ejercer la facultad determinadora.
La caducidad es aquel plazo para poder ejercer la facultad determinadora. Si no lo hace en ese plazo, se dice que opera la caducidad, es decir, pierde el derecho o pierde esta facultad como tal. Bien, acá no hablamos, por ejemplo, de prescripción. La prescripción no afecta a la facultad determinadora. Lo que afecta a la facultad determinadora y prácticamente destruye esta facultad determinadora es la caducidad. Implica la extinción del ejercicio de la facultad determinadora, como ya lo he comentado. Podríamos decir nosotros que la caducidad es una forma de extinción de la obligación tributaria. ¿Qué piensan ustedes? ¿Puede ser una forma de extinción de la obligación tributaria o no? ¿Qué dirían ustedes? ¿Qué cosa, doctor, sí que puede ser la extinción? ¿Perdón? ¿Qué me dijo? ¿Cómo formuló la pregunta? ¿Cómo formuló la Ya, a pregunta? ver. ¿Creen ustedes que la caducidad pueda ser considerada como una forma de extinción de la obligación tributaria o no? Sí, no y por qué. ¿Sí? Sí, ok. Quesada, sí, no y por qué. Yo creo que no. La ¿Por qué? caducidad acabo de decir que afecta directamente a la facultad determinadora, más Ok, no a la obligación tributaria en general. Y de hecho, parte importante de las clases pasadas es que decíamos que una persona contribuyente jamás pierde la calidad de contribuyente. Entonces, quizás pueda caducar este derecho a poder utilizar la facultad determinadora, pero su calidad de contribuyente sigue existiendo. ok, ok. Y otra pregunta, ¿ya existe la obligación tributaria o todavía no existe la obligación tributaria? ¿O recién la estamos calculando en la facultad determinadora? Se va, bueno, según yo se va a calcular, pero al final ya está. Recién, ¿no es Ajá, por cierto? eso. Recién Al la final estamos calculando. depende Así de es. esta facultad para poder calcular esta, ¿cómo se dice la palabra? Ajá. Bueno, la Eso, obligación tributaria está calculándose recién, está cuantificándose, eso. cuantificándose. Pero todavía no existe. Entonces, no podemos decir que se extingue la obligación tributaria porque la misma es inexistente todavía. Lo que está caducando es la facultad determinadora como tal. Ya les comentaba que caducaba respecto del sujeto pasivo, pero también caduca respecto del sujeto activo. Del sujeto pasivo caducaba en un año, ¿se acuerdan? Ahora vamos a ver en cuánto tiempo caduca para el sujeto activo. Y si decimos cuándo caduca el sujeto activo, nosotros tendríamos que hablar de los tres tipos de determinación propias del sujeto activo, ¿no es cierto? Tendríamos que hablar de la directa, de la presuntiva y la de oficina. Si me hago entender, ¿no? Estamos bien organizados hasta aquí. Tienen que hacer un mapa, un organigrama de ley para poder, eh, para no perderse con lo que estamos diciendo. Ahora, leamos el artículo 94. Vamos a identificar dentro del artículo 94 cuándo se da la caducidad por cada una de las formas de determinación del sujeto activo. Leamos el segundo inciso, por favor, Montaño. Segundo inciso del 94. Listo, doctora. A ver, artículo 94, caducidad. En 6 años contados desde la fecha en que venció el plazo para presentar la declaración respecto de los mismos tributos, cuando no se hubiere declarado en todo o en parte. Estamos en el segundo inciso, Tania. Sí, Mm, No, no me sale igual. Cuando se o trate de donde dice en verificar. 3 años, el número 1, donde dice 1, en 3 No, años.
creo que tiene otro anterior. Código. Mm. Cuando se trata 94 de dijo. verificar. Dígame, 94, sí, Ah, sí, me sale otro. claro, tiene otro. No sé si Steven levantaba la mano, me parece también. Sigue, artículo Tiene el segundo inciso. 94, caducidad, segundo inciso. Cuando se trate de verificar un acto de determinación practicado por el sujeto activo o en forma mixta, la facultad determinadora caducará en un año contado desde la fecha de la notificación de tales actos. Ok, entonces, ¿qué forma de determinación existe en el segundo inciso? ¿De oficina, directa o presuntiva? ¿Qué piensan ustedes? Cuando se trata de verificar un acto de determinación practicado por el sujeto activo en forma mixta, la facultad determinadora caducará en un año contado desde la fecha de notificación. ¿Cuándo se calcula por el sujeto activo? En la determinación directa, presuntiva o de oficina. En la directa En y la en... directa estamos hablando de que prácticamente hablamos de qué, de la corrección, ¿no es cierto? Ah, La directa se encuentra en el artículo 94, primer inciso, en los tributos que la ley exija determinación por parte del sujeto pasivo. ya dijo sujeto activo. No, no. En el 94 está en los tributos que la ley exija determinación por el sujeto pasivo. Ok. Entonces, en la parte inicial del 94 está la determinación directa por parte del sujeto activo. ¿Ya? Entonces, bien. Segundo inciso, estamos hablando de la determinación de oficina. Ahora leamos el primer inciso del 94, por favor. Artículo 94, caducidad. Primer inciso. En los tributos que la ley exija determinación por el sujeto pasivo, caduca la facultad de la administración para determinar la obligación tributaria, sin que se requiera la de pronunciamiento previo, en 4 años contados desde la fecha en que se presentó la declaración, de conformidad a lo establecido en el artículo 19 de este código, para el caso del sujeto pasivo que no haya presentado su declaración, el plazo de caducidad será de 6 años. Bien, entonces, el segundo inciso referente a la determinación de oficina. Supongamos esto. Supongamos que el GAT municipal, el 29 de diciembre del 2023, me notifica con el cálculo del impuesto predial que tendré que pagar en el año 2024. ¿Verdad? El GAT municipal me notifica el 29 de diciembre del 2023 con el cálculo del impuesto que tengo que pagar en el año 2024. Supongamos que es $800. Bien. La administración tributaria tendrá desde el 29 de diciembre del 2023 hasta el 29 de diciembre de 2024 para poder corregir ese valor. ¿Me explico? ¿Me explico o repetimos esta parte? Repita, por favor, doctor. A ver, supongamos esto. El GAT municipal de Machala le cobra a la señorita Isamar y le notifica, porque el segundo inciso hace alusión a eso. La facultad determinadora caduca en un año contado desde la fecha de la notificación. Entonces, el 29 de diciembre del 2023, el GAT de Machala le notifica a la señorita Isamar que tiene que pagar $800 por el impuesto predial del año 2024. ¿Ya? Entonces, supongamos que la señorita Isamar
pague en febrero del próximo año los 800. Muy a pesar de que ya ha pagado, la administración tributaria se reserva el derecho de corregir ese valor, esos 800, hasta después de un año de la notificación. Entonces, tiene un año para poder corregir ese valor y decir, no, me equivoqué, no eran 800, eran 1000. Y si la señorita Isamar dice, ya pagué 800, bueno, tienes que pagar 200, los 200 que faltan. ¿Por qué? Porque la administración tributaria sigue teniendo la facultad determinadora aún. Todavía la sigue teniendo. Sí, yo sé, ya una vez que pase el año, ya si ya no me cobró, Exactamente. Usted puede presentar un reclamo por pago indebido, ¿verdad? ya. Reclamo por pago indebido, haciendo alusión al artículo 94, que se ha dado la caducidad de la determinación de oficina. ¿No es cierto? Así es. Ya, doctor, gracias. Muy bien. Bien, de igual manera, el artículo 94 del Código Tributario, en su primer inciso, hace alusión a lo siguiente. En los tributos que la ley exija determinación por el sujeto pasivo, o sea, en los tributos en que la ley exija que se presente una declaración, eso tenemos que entender como determinación por sujeto pasivo, caduca la facultad de la administración para determinar la obligación tributaria en 4 años contados. O sea, cuando existe una declaración y la administración tributaria tenga que corregir esa declaración, tiene durante 4 años esta facultad determinadora. O sea, por más de que ya haya pagado la persona, el supuesto tributo que debía, de igual manera la administración tributaria tiene la facultad de decir, no, he revisado nuevamente tu declaración y no tenías que pagar 500, tenías que pagar 600. Entonces, debe 100 todavía la administración tributaria. Y se mantiene esta consideración hasta 4 años después. Yo les decía que la facultad determinadora no era exclusivamente realizar una declaración o en su defecto cuantificar el valor. La facultad determinadora se va a mantener para poder corregir un valor inicial, ¿verdad? Todo eso implica la facultad determinadora, que puede corregirse después del valor inicial que se dispuso, ¿verdad? Y pierde la facultad determinadora 4 años después. Es decir, si yo presento una... ¿Y desde cuándo empieza a correr el plazo? De 4 años. Desde que se presenta la declaración, pues. Si yo presenté mi declaración el 27 de septiembre del 2023, yo presento mi declaración el 27 de septiembre de 2023, supongamos. Entonces la administración tributaria, desde ese momento, cuenta 4 años. Calendario. 4 años calendario, ¿no? Me dice, bueno, tienes chance de administración tributaria hasta el 27 de septiembre del 2027. 4 años después exactamente. Después de eso, ya no puedes corregir la declaración. Y si lo haces, recaes en un pago indebido, pago en exceso, o en su defecto un recurso de revisión, o cualquiera de las formas que vamos a revisar en lo posterior en referencia a la facultad resolutiva. ¿Ya? Bien. Y al final del artículo 94 tendríamos que identificar la última forma de determinación. Para el caso del sujeto pasivo que no haya presentado su declaración, ¿cuándo no presentó su declaración? En la determinación presuntiva. ¿Ya? Que no haya presentado su declaración, el plazo de caducidad será de 6 años. O sea, respecto a la determinación presuntiva, existen 6 años para que caduque la facultad determinadora. ¿Y qué pasa si no presento mi declaración del año 2020 y hasta el 2026 la administración tributaria no me ha dicho nada? ¿Verdad? O sea, obviamente van a existir multas y demás, pero no me dijo nada en referencia a qué, al tributo que tenía que pagar, pues. Y si no me dice nada hasta el 2026, salado, ya no puede cobrarme.
por más de que yo no haya presentado declaración y demás, prácticamente ha caducado su facultad determinadora. ¿Bien? Y ahí nos vamos al contencioso tributario a pelear, pues, ¿no? Si no me quieren dar paso dentro de la administración tributaria por reclamo de pago indebido o pago en exceso, nos tenemos que ir al contencioso tributario, que imagino que ustedes ya están revisando cuando efectivamente estudian el COGEP. Ahí está, contencioso administrativo y contencioso tributario. Nos tenemos que ir al contencioso tributario Guayaquil a pelear. ¿Bien? Preguntas. Bien, entonces, 6 años para caducidad de determinación presentiva, 4 años para caducidad de determinación directa, 1 año para caducidad de determinación de oficina. Ahora sí. ¿Cómo se interrumpe la caducidad? También se puede interrumpir la caducidad de esta facultad determinadora. ¿Cómo se lo hace? Leamos el artículo 95 del Código Tributario, por favor. Mejía, adelante. Ya, interrupción de la caducidad. Los plazos de caducidad se interrumpirán por la notificación legal de la orden de verificación emanada de autoridad competente. Se entenderá que la orden de determinación no produce efecto legal alguno cuando los actos de la fiscalización no se iniciaren dentro de 20 días hábiles, contados desde la fecha de notificación con la orden de determinación, o si iniciados se suspendieran por más de 15 días consecutivos. Sin embargo, el sujeto activo podrá expedir una nueva orden de determinación siempre y cuando aún se encuentre pendiente el respectivo plazo de caducidad según el artículo precedente. Si al momento de notificarse con la orden de determinación faltare menos de 1 año para que opere la caducidad, según lo dispuesto en el artículo precedente, la interrupción de la caducidad producirá por este orden de determinación no podrá extenderse por más de 1 año contado desde la fecha en que se produjo la interrupción. En este caso, si el contribuyente no fue notificado con el acto de determinación dentro de ese año de extinción, se entenderá que ha caducado la facultad determinadora de la administración tributaria. En cambio, si la orden de determinación fuera notificada al sujeto pasivo cuando se encuentra pendiente de discurrir el lapso mayor a 1 año para que opere la caducidad, el acto de determinación deberá ser notificado al contribuyente dentro de los pertinentes plazos previstos por por el artículo precedente. Se entenderá que no se ha interrumpido la caducidad de la orden de determinación. Dentro de dichos plazos, el contribuyente no es notificado con el acto de determinación con el que culmina la fiscalización realizada. Muy bien. Entonces aquí vemos que la caducidad, recordemos que la caducidad se refiere a 4 años de terminación directa, 6 presuntiva, 1 de oficina. Esta caducidad puede ser interrumpida acorde al artículo 95 del Código Tributario. ¿Cómo va a ser interrumpida? ¿En virtud de qué va a ser interrumpida? Yo les comentaba con anterioridad que la administración tributaria puede notificar con órdenes de verificación, ¿no es cierto? ¿Qué implicaba esta orden de verificación? Prácticamente decirles el día 12 y el día 13 y 14 del próximo mes vamos a ir a tu empresa o vamos a ir a las instalaciones de tu empresa para revisar toda la documentación. Los estados financieros, los libros contables, estados de pérdidas y ganancias, facturas. Tú tienes que tener todos esos documentos contables hasta 7 años posterior de haber sido emitidos, porque eso es lo que dispone la ley. Entonces, si nosotros como administración tributaria te pedimos esos documentos, debes tenerlos disponibles. Bien, entonces, esa es la notificación. Desde que se da la notificación de la orden de verificación, ¿qué sucede? Se supone que inicia un proceso de verificación, un proceso administrativo de verificación, en el cual generalmente 2 funcionarios van a ir a la empresa. El tiempo que están en la empresa no se va a contabilizar. Eso no se va a contabilizar.
supongamos que cuando llevan 2 años, 5 días, que se está contabilizando esa caducidad, ¿sí? En una determinación directa, por ejemplo. Cuando llevamos 2 años, 5 días, me notifican con una orden de verificación a mí. Y la orden de verificación justamente implica el inicio del proceso de verificación que dura 90 días, 3 meses completos. Durante todo ese tiempo vamos a entender que el lapso de contabilización de la caducidad se va a mantener en 2 años, 5 días. Se sigue manteniendo así. Queda en stand-by. No se contabilizan esos plazos de caducidad. Eso implica el tema de la interrupción de la caducidad. ¿Sí? Y recién van a volver a contabilizarse ¿cuándo? Cuando acabe este proceso de verificación. Preguntas. Doctor, Y ¿qué decía, pasa si se hace, perdón, disculpe, qué pasa si sí, se hace antes? Porque usted dice a lo que acabe. si se hace antes, ¿qué? No, no le comprendo la pregunta. Es que eso no le entendí, quería, porque usted dice se puede hacer a lo que termine y eso no le entendí. No, no, que vuelve a contabilizarse o vuelven a contabilizarse los plazos de caducidad desde que termine el proceso de verificación. O sea, si estamos en 2 años, 5 días, supongamos, e inicia un proceso de verificación que dura 90 o 120 días, esos 90 o 120 días no van a tomarse en cuenta para esa caducidad, ¿verdad? No que vamos a quedar en stand-by en el año 2, 5 días. Ahí nos vamos a quedar. Y después de que acabe el proceso de verificación, seguimos. 2 años, 6 días. 2 años, 7 días. Así sucesivamente. Ahora, ustedes me pueden decir, en las primeras clases usted nos dijo que cuando hablábamos de años eran años calendarios. Sí. Entonces, como es año calendario, desde el momento en el cual supuestamente se cumple el año calendario, tienden a sumarse o a recuperarse, ¿qué cosa? Esos días que duró la orden de verificación. Por eso se interrumpe la caducidad. ¿Me hago entender aquí con lo que digo? Sí, ahí sí. Ya, perfecto. Los demás compañeros, preguntas. Entonces nos quedamos en stand-by durante esos plazos, como ya lo digo, 4, 6 o 1 año, dependiendo de la forma de determinación. Adicionalmente, el artículo 95 del Código Tributario, ¿qué más manda? Manda que esta orden de determinación o verificación, que es lo mismo, esta orden de determinación o verificación implica que estos funcionarios, generalmente del SRI, van a ir de manera presencial y le van a solicitar los documentos a determinada compañía, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las reglas que prevé el artículo 95 para esto? Desde que la administración tributaria notifica al sujeto pasivo, desde que lo notifica de cualquier forma, de manera personal, ¿sí? Dejando documentos dentro de la empresa, por correo, cualquiera de estas formas de notificación es válida. Desde que notifica a la empresa, la administración tributaria tiene 20 días para realizar esta diligencia. O sea, no para realizar, rectifico, para empezar esta diligencia. Después de la notificación, tiene hasta 20 días para poder iniciar el proceso de verificación. ¿Me explico? Ya sabemos nosotros que van a ser 20 días laborables, ¿no es cierto? 20 días laborables. Entonces, tienen 20 días para iniciar el proceso de verificación. ¿Qué pasa si no lo inicia? Se cae la orden de verificación. Queda sin efecto esa orden de verificación. Preguntas. ¿De Yo, qué otra doctor, manera? Sí, tengo una Quesada, consulta. adelante. Una vez transcurridos 20 días laborables,
se cae esta orden de verificación, eh, la entidad tributaria puede volver digamos, volver a notificar con una nueva orden de verificación o eso solo se Las puede. veces que desee. O sea, si se equivocan, vuelven a hacerlo. Exactamente. Lo vuelven a hacer. Ahora, el tema es el siguiente. ¿Qué pasaría si presentan la orden de verificación y van 30 días después? Y a mí, efectivamente, como sujeto pasivo, me han determinado un tributo excesivo después de esta corrección de mi declaración y demás. Entonces yo puedo encontrar que efectivamente se ha dado esta nulidad formal y tiro abajo todo lo que se ha actuado dentro de la orden de verificación. Se le durmió el diablo entonces al sujeto activo, en este caso. Y yo como sujeto pasivo me aproveché de eso y tiré abajo la orden de verificación nuevamente. ¿Me explico? Y eso puede ser beneficioso. ¿Por qué? Porque yo como sujeto pasivo, supongamos, yo como sujeto pasivo me doy cuenta de esto, puede ser eh, en el año 3, en el año 3 con 500 días. Entonces, tira abajo el proceso y resulta que le doy poco tiempo a la administración tributaria para poder realizar otro proceso de verificación hasta que se dé la caducidad. Es bueno saber esto por este tipo de situaciones. No sé si me hice entender. Ahí se cae la orden de verificación, se cae el proceso de verificación y tiene que hacerlo otra vez. Y es muy probable que en tan poquito tiempo equivocadamente salga un valor equivocado. Equivocadamente. Correcto. Entonces, por eso es importante saberlo. Más allá de esto, puede solicitar la orden, tiene que notificar la orden de verificación las veces que considere pertinente. Pero tiene que cumplirse esto. Me notifican y en 20 días tiene que iniciar. ¿Cuántas visitas pueden hacer? Pueden hacer una, dos, tres, cuatro, cinco, seis visitas, las veces que deseen. Si inician en los primeros 20 días después de la notificación, es válido y pueden ir las veces que ellos consideren pertinentes. ¿De qué otra manera se puede caer la orden de verificación? Y eso lo manda también el artículo 95 del Código Tributario. También se va a caer cuando se hubiere realizado, por ejemplo, una visita, cuando hubiera iniciado ya este proceso de verificación, pero se ha suspendido dicho proceso por más de 15 días. O sea, por más de 15 días no ha ido nadie a la empresa o por más de 15 días no me ha enviado ningún tipo de comunicación a mi correo, ¿verdad? Ha quedado inactivo este proceso de verificación por más de 15 días laborables, entonces tiramos abajo la orden de verificación nuevamente por esta falencia, ¿no? Y otra vez la administración tributaria va a tener que notificarme y otra vez va a tener que realizar esta llamada orden de verificación o determinación. Bien, preguntas. Por eso es que generalmente son dos funcionarios que realizan estas actividades. Porque si uno no puede, supongamos que una funcionaria esté eh, cerca de dar a luz, entonces no podemos esperarla que esto pase. Entonces, si no está ella, está la otra persona. Por eso generalmente son dos funcionarios que realizan estas labores de verificación. O si uno tuvo un accidente, la otra tiene o el otro tiene que sustituir y seguir realizando las labores, porque de lo contrario se cae la orden de verificación. Ahí sí, full eficiencia, doctor. Ahí sí, por supuesto, ahí sí. Tiene que estar ahí constantemente, o si no, Si no se cae, claro. Pero por lo Entonces, regular nunca se saben pasar del tiempo, porque le digo, porque hay personas, ahí el SRI a veces solicita a uno que se le deje ver los plazos de cuenta, porque incluso hay personas que lavan dinero y todo eso, y a uno como sujeto pasivo le pide el estado de cuenta, a veces hasta de 5 o 6 años atrás todavía, y uno tiene que entregarles. Entonces si uno no tiene ciertas facturas, uno le cobra una multa por no guardar esos contribuyentes. así Pero es, por lo regular nunca 7 años. pasa. 7 años tiene que supuestamente Sí. resguardar todo, así es. Entonces, ese es el tema. ¿Cuál es el tiempo del proceso de verificación? No hay un tiempo determinado. Puede darse el caso en que sea 2 semanas, 3 semanas, dependiendo
dependiendo, como les comentaba, la complicación del caso, pues, ¿no? Dependiendo si quieren un documento o varios documentos. Puede darse el tema de que esta persona defraudaba tributariamente al Estado hace años, entonces no va a ser lo mismo que una persona que se olvidó de poner un valor simplemente en la declaración. O sea, depende bastante de aquello. Lo que sí pueden hacer las visitas correspondientes, pueden pedir toda la información que necesiten, están en todo su derecho estas personas. Bien, al iniciar la próxima clase vamos a revisar detenidamente cómo se da este proceso de verificación y cuáles son los documentos que surgen a partir de este proceso de verificación. Porque yo se los digo a breves rasgos, pues, ¿no? Pero existen actas que se formulan prácticamente que se hacen firmar al sujeto pasivo para decir, sí, estoy de acuerdo, he realizado mal mi declaración, he omitido valores, ¿verdad? Eso lo vamos a ver al inicio de la próxima clase. Señor Quesada. Doctor, una pregunta. ¿Este proceso de verificación es lo mismo o no es lo mismo que el proceso de auditoría? Generalmente sí, es lo Es lo mismo, mismo. proceso de auditoría, correcto. Lo que pasa es que la auditoría generalmente suele ser más de sorpresa, si queremos decirlo así, es al azar. En cambio, dentro del proceso de verificación, vamos a decir que sí he encontrado una irregularidad o un supuesto indicio, y en virtud de eso acude al lugar. ¿Ya? Son similares, bastante similares. Entonces, importante esta diferenciación también. Con eso vamos a culminar la clase. Eh, como lista de la segunda hora. Campo Verde. Presente. Celi. Presente, doctor. Cueva. Presente. Buenas noches. Buenas noches. Jara. Presente, doctor. Buenas noches. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Delgado. Buenas noches, doctor, presente. Buenas noches. Loaiza. Presente, buenas noches. Buenas noches. López. Presente, doctor, buenas noches. Muy buenas noches. Macas. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Mejía. Presente, doctor. Buenas noches. Muy buenas noches. Montaño. Presente, doctor, que descanse. Muchas gracias. Igualmente. Morocho. Así, doctor. Escribió en grupo que se le había ido la luz. Se Acerca le del fue la caso, luz mandó ya. videos. Sí. Ya, perfecto. Muñoz. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Noroña. Presente, doctor, buenas noches. Buenas noches. Quesada. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Reyes. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Valdivieso. Presente. Muchas gracias con todos. Tenga un buen resto de semana y buen fin de semana también. Hasta luego. Cuídese, doctor. Chao. Doctor, hasta Bien. luego. Hasta luego. Doctor. Gracias, doctor. Gracias.